Yo quiero comenzar, señor Zambra, contándole lo siguiente. Hace más o menos 10 días atrás, al enterarme de su visita a Holanda, he comprado por primera vez un libro digital y se llama Formas de volver a casa, que tiene varias virtudes, esto del libro digital, entre otras que uno puede marcar ciertos párrafos, que es lo que voy a hacer en este caso, utilizar aquello que he marcado para poder conversar, y llamarlos rápidamente, cosa que no se puede hacer con el papel, aunque yo soy de una generación del papel, del tocar, del oler y todo lo demás. A usted, justamente esa era mi pregunta, ¿le gusta esto de lo digital? No me gusta, pero, sin embargo creo que en algunos casos, sobre todo pensando en la situación chilena o en el Cono Sur o en la lejanía con los centros editoriales, en países donde los libros son tan caros, por ejemplo, tampoco condenaría una forma que permite, por ejemplo, leer los libros que uno quiere leer antes y más barato. O sea, Pero es curioso, ¿no? Porque usted pertenece a una generación que por antonomasia debería ser partidario de todo lo digital, en contra de aquellos que como nosotros es que yo somos de creo una generación más vieja. que los lectores estamos muy enamorados del papel, del libro. Eh, yo sí creo que no condeno en lo absoluto, porque además nosotros como estudiamos con fotocopias, ¿no? Y claro, leímos muchas cosas en el computador. Eh, Creo que el soporte ideal del libro es el libro, sin duda. Pero claro, no podría descartarse, sobre todo Chile tiene unas políticas editoriales terribles Son muy y caros el los libro libros allí, ¿eh? carísimos, son muy caros, ¿no? Bueno, usted lo sabe perfectamente. Y entonces, cualquier cosa que abarate, no sé, no hay colecciones populares. eh, los libros son como para los ricos, ¿no? Y en ese contexto, creo que los jóvenes leen mucho en PDF Así es. directamente. Y bueno, no se podría condenar eso. Sigo prefiriendo el libro como soporte. Eh, Me interesa el libro como soporte, no creo que esté muerto. Uno de los problemas que tiene esto del libro digital, y se lo comentaba a unos amigos ayer, bueno, le digo, a mí me gusta tener el autógrafo del escritor, y ahora qué hago, digamos. Entonces Rayar el me iPad. decían, bueno, ofrécele a Kindle la posibilidad de que instalen una aplicación para que los escritores en el futuro firmen los libros electrónicos. Leo, avanzo de a poco en la novela. Me paso el tiempo pensando en Claudia como si existiera, como si hubiese existido. Al comienzo dudaba incluso de su nombre, pero es el nombre del 90% de las mujeres de mi generación. Es justo que se llame así. No me cansa el sonido tampoco. Claudia. Me gusta mucho que mis personajes no tengan apellidos. Es un alivio. El autor como protagonista o otro protagonista de la novela. El autor que reflexiona en medio de la novela, en la complicidad de la novela. Es una representación del autor, en todo caso, no es el autor. Pero a mí me pareció en muchos sentidos que no podía decidir si era más importante contar la historia o el proceso en que esa historia se va constituyendo en una conciencia. O sea, el deseo de contarla, la incertidumbre respecto del sentido que tiene esa historia. Entonces, finalmente fui llegando a esta representación del autor o de la conciencia autoral, que por supuesto tiene que ver con muchas cosas que yo pienso, pero que no es directamente tampoco una confesión o un diario, es un texto que está elaborado para representar, en el fondo, cuando intentamos formular experiencias de infancia, estamos llenos de incertidumbre. Eh, Aún más cuando, por ejemplo, la infancia está marcada por la evidencia de que no leíamos bien la realidad, ¿no? Que había cosas que no comprendíamos bien, porque no podíamos o por los motivos que sean.
la infancia siempre aparece como un espacio medio ficticio, ¿no? Entonces, a mí me interesó incluir esa incertidumbre en el relato. No conceder al aire seguro y en el fondo autoritario del narrador que dice esto es lo que pasó, sino también dejar como posible una presencia que no se agota, ¿no? en lo inmediato. Hay gente que piensa, creo con razón, que los adultos, queramos o no, dejamos un país en herencia con hipotecas, con cosas mejores o con cosas peores a nuestros hijos. ¿El país que le legaron sus padres le gusta? O sea, yo creo que no, definitivamente no, pero diría que por una parte no es exactamente un legado, ¿no? Yo creo que también ¿Es demasiado categórico? O sea, claro, en el fondo corresponde a una manera de verlo y es una manera muy genuina porque usted lo dice desde su generación, ¿no? Y con el peso y la responsabilidad que implica decirlo, ¿no? Pero yo creo que un error que cometió mi generación fue pensar que recibíamos un legado y pensar que la historia era algo que recibíamos. Y en el fondo demorar el momento en que aceptábamos que éramos los agentes de esa historia también, ¿no? El país de hoy, el Chile de hoy, alguien me preguntaba, bueno, ¿qué es esto de mirar al pasado al hablar de la dictadura? Yo creo que para cualquier chileno hablar de la dictadura no es hablar del pasado, ¿no? O sea, son demasiados los signos en la sociedad chilena actuales que nos remiten a la dictadura, ¿no? Que hay cosas que están vivas. Son demasiados los problemas que están... Y ha cambiado la forma de presentar esos problemas, de enfrentarlos, de resolverlos, o de intentar resolverlos. Ha cambiado mucho, pero son los mismos problemas, ¿no? O sea, el año pasado y este año las revueltas estudiantiles, bueno, claro, fue Pinochet quien destruyó la educación chilena. O sea, se trata de un problema presente que tiene un origen muy claro en el pasado, ¿no? Y la constitución que nos rige es una constitución de la dictadura. Entonces, bueno, los problemas que hay hoy en Chile tienen su origen yo creo que sería muy... o sea, hablar sobre la infancia, en mi caso, era lo mismo que hablar sobre la dictadura, ¿no? Yo sabía eso antes de escribir el libro, como que en algún momento iba a escribir sobre mi infancia y que iba a escribir sobre la dictadura inevitablemente. Y por otra parte, hablar sobre el presente es también hablar sobre ese pasado que no es tan lejano tampoco, ¿no? Yo le preguntaba esto de los padres también por otra razón. No voy a buscar el párrafo porque me acuerdo mucho de él, me llamó muchísimo la atención. En algún momento dice el personaje del libro, me fui tal año de casa, por varias razones, pero fundamentalmente a lo mejor por tener una vida sin padres. Porque quería una vida sin padres. Sí. O porque quería lo que todos los hijos quieren en algún momento. Una vida sin padres. No es poca cosa. Claro, es un deseo natural, creo yo, ¿no? O sea, que las relaciones entre padres e hijos son muy complejas, ¿no? Las relaciones generacionales. En algún momento el asunto pasa por matar al padre, como se dice. Yo creo que en el libro el narrador ya no está en ese momento, ¿no? Que a los 20 años sí lo estaba. Quería como dejar atrás el origen. En los libros anteriores, en uno se dice, bueno, que el personaje jugaba a que no tenía familia, ¿no? Se usa también esa imagen. Y
En el momento de la novela yo creo que él más bien está pensando en resucitar al padre, por así decirlo, ¿no? Está pensando en eso, está queriendo eso, porque también nuestra generación, en relación a la de nuestros padres, claro, es muy distinta por muchos motivos. Uno, bueno, en el caso chileno vivíamos en una dictadura, pero también cambiaron otras cosas. Por ejemplo, yo creo que fuimos la primera generación que de hecho desconfió del amor, que no se casó joven, que no tuvo hijos joven, ¿no? Cuando era costumbre en Chile claro, antes. o sea, como al comparar nuestra vida a los 35, por ejemplo, con la vida de nuestros padres a los 35, es totalmente distinto. Y claro, hay una dictadura, pero también hay otra manera de entender las relaciones humanas, que no sé si tan inmediatamente podríamos calificar de mejor, ¿no? Tampoco digo que sea peor, solo digo que es distinta, ¿no? Y que de pronto también nos llenamos la boca con una cierta idea de la libertad que tampoco es tan claro que sea sinónimo de plenitud, ¿no? Claro, eso es lo que me preguntabas, ¿no? ¿O no? Sí, eso es lo que preguntaba y no es mi deseo, créamelo, entrar en una suerte de análisis psicológico, Sí, pero yo creo que tiene que ver sí. mucho con la experiencia personal que pueda tener uno o no con sus padres. Sí, pero en el fondo Hay parecidos hay momentos de generacionales. fuga, ¿no? Hay momentos de fuga, también de juicio a los padres, ¿no? Hay un momento en que los hijos juzgan a los padres. Claro, a veces incluso yo conozco casos en que con padres que parece que no fueran juzgables, ¿no? Y eso también provoca una cierta Una sensación extraña. en el hijo, ¿no? O sea, como es siempre un espejo muy complejo, ¿no? Mirarse en el padre. Eso me interesaba mucho describirlo en la novela. Yo pienso que en las novelas en general lo que se hace es eh, retratar, si cabe el verbo, la complejidad de un tema, no resolverlo, no hace al menos no un planteamiento, ¿no? Sino más Sí, bien, yo creo que esa es una de las grandes virtudes de la literatura, es decir, que en la medida en que haya más incertidumbre claro, y las cosas sean más ambivalentes, más significativa va a ser la literatura, porque compromete al lector también, ¿verdad? Lo obliga a pensar, ¿no? reflexionar, Claro, ¿verdad? pero a pensar no en el sentido en que se dice No, coloquialmente como me dejó pensando, sino simplemente como esto es complejo, ¿no? claro, frente a la cual, creo yo, uno no puede permanecer indiferente, ¿no? O sea, tiene que tener alguna actividad y alguna reacción Qué frente a ello, bonita, buena o ¿no? mala, ¿no? Me gusta esa manera de verlo porque también es una complejidad que en el fondo no es del rebuscamiento, No. sino que es de intentar llevar capturar la vastedad de un tema, ¿no? Los matices, las interrelaciones. Dos cosas sobre literatura. Me estaba acordando ahora, escuchándolo, hace 10 días atrás, creo, con la misma persona que está filmando ahora, con Raúl López, estuvimos en Oslo. Y una de las entrevistas que hicimos era con un ex comandante de la FARC, que había estado preso, había renunciado a la violencia, ahora está viviendo en Barcelona. Pero me llamó poderosísimamente la atención un momento cuando él cuenta que de los 10 años que estuvo preso, 4 años, los últimos 4, estuvo prácticamente en solitario. Le digo yo, pero bueno, ¿cómo se soporta eso? Y me dice, mire, cuando estaba con la gente la camaradería ayuda mucho, pero cuando estuve solo, solo la literatura me salvó. ¿No le parece extraordinario? Sí, sí. Sirve para eso también la literatura. Yo creo, ¿no? En este caso extremo, yo pienso que
que justamente porque nos pone en permanente situación de reflexión, ¿no? O sea, yo creo que es muy bonito lo que cuenta. Sí. Hay un momento en el libro en que usted hace mención a una... ¿por qué siempre digo usted? Porque a lo mejor también el autor es parte de su vida, lo que piensa y lo que está en la novela. Pero bueno, hay una parte donde se dice que ese autor necesita a esa mujer para poder escribir, que le ayuda, que se siente otro, que su presencia está hablando de la musa en realidad. O sea, ella es mi inspiración, mi crítica, mi lectora, ¿eh? Claro, igual esta manera es un poco machista de ver el asunto, literariamente No, no, no lo había visto así yo, como, ¿eh? no quiero decir que usted sea machista, sino que, claro, la musa y el escritor, en este caso lo que a él le sucede es que justamente ese orden empieza a fallar, porque ella ya no está, entonces no tiene se ve la situación de escribir sin sin esa compañía, ¿no? Eh, yo creo que también está un poco en el libro este conflicto de una masculinidad que es puesta en lugares no tradicionales, ¿no? Como cuando ella se va, por ejemplo, de la casa, él le dice, bueno, o piensa, se supone que es el hombre el que se va de la casa, ¿no? Pero para él también está en crisis, digamos, ¿no? Son cosas que yo creo que están pasando hace tiempo en la sociedad chilena y que son muy buenas. Y que por supuesto no han terminado de pasar, o sea, están en pleno proceso. Hay gente que se va, ¿verdad? Que sale del país, pero eran las circunstancias. Durante la dictadura mucha gente se fue y a otros lo fueron. ¿Usted nunca tuvo deseos de irse? Bueno, pero en democracia Sí. yo tenía 14 años cuando volvió la democracia, por así decirlo, digamos. Eh, yo no, yo tengo una visión naturalmente muy crítica de Chile, pero sí me gusta vivir en Chile, ¿no? O sea, he vivido por pequeñas temporadas en otros lugares eh, y particularmente desde que la escritura se transformaba en algo serio en mi vida, quiero decir, hay momentos que es puro juego y todavía sigue siendo juego, pero hubo un momento en que ya empecé a escribir como una necesidad mucho más arraigada y profunda. Desde ese momento en particular me volví cada vez más chileno en el deseo, ¿no? Eh, Ahora estoy en medio de un viaje muy largo y pienso que echo de menos cosas de Chile. No, hubo elecciones el domingo pasado de alcalde, me habría encantado estar ahí. Estuve todo el día pegado a la cooperativa y también me gusta mucho saber que voy a estar pronto ahí. No lo paso bien en otros lados, pero he escrito dos o tres cosas ambientadas en otros lugares, en Ciudad de México y también en España, pero a mí me gusta Chile, en el fondo. Y Es muy el paisaje interesante. lo entiendo, eh, me duele también. En bueno, parece muy Claro, exagerado decirlo así, pero a mí me importa Chile, así, pero yo creo que eso es de lo más natural, es decir, claro. a uno le tiene que doler aquello que quiere, ¿verdad? En algún momento. Yo se lo digo porque, viviendo tantos años fuera, creo que hay como, por lo menos dos tipos de caracteres de chilenos. Hay unos que por una razón asombrosa, según mi concepción, no necesitan demasiado al país. Mm. Me refiero a que pueden estar 5, 6, 7 años sin volver a Chile, sin ningún problema.
Y hay otros, como yo, que yo llamo los nostálgicos, que necesitamos por lo menos una vez cada 2 años. Yo tengo la suerte de poder ir todos los años, de ir a cargar baterías a la tierra de uno, digamos, ¿no? Con su gente, con sus olores. Entonces lo entiendo Claro, perfectamente. pero es interesante el tema también. El año pasado se discutió el voto de los chilenos en el extranjero. Así es. Y un argumento muy tonto de la derecha o de Piñera era que, claro, que se iba a favorecer el voto, pero que tenía que probarse que había una cierta vinculación de ese chileno con Chile. O sea, Sí. que había estado en los últimos, no sé si eran 2 años Sí. o 5, que había estado en Chile. Entonces, si había estado en los últimos 5 años, creo, o 2 años en Chile, podía votar, y si no, no. Eso también es ridículo, porque supone que Tiene que probar que ha comido claro, pastel de choclo, empanada, claro, por lo menos una vez al año. es una cosa muy... Y por otra parte, ¿cuántos chilenos que quisiera volver y no puede más seguido, ¿no? O sea, también es injusto. Y me pareció muy escandaloso ese punto. Me parece muy escandaloso que los chilenos no voten en el extranjero, ¿no? Son de los pocos países que... De los poquitos. Hay una escena en el libro Formas de volver a casa en la que hay una explosión y un profesor se mete debajo de la silla porque está aterrorizado y lo tienen que calmar y le tienen que decir que no se preocupe, que no van a volver los milicos al poder. ¿Queda algo de miedo en la sociedad chilena todavía? Yo creo que mucho. Yo no soy amigo de hacer esta clase de explicitaciones, pero esa escena sí es rigurosamente real. O sea, a mí me pasó. Un profesor... No es un invento literario. No. Por lo demás es algo que para un chileno es muy creíble, pero en este caso sí fue así. Yo estudiaba en el Instituto Nacional y entraron unos ladrones. Se refugiaron en el estacionamiento del colegio. El Instituto Nacional es un colegio inmenso y hubo unos disparos y el profesor claro, se puso debajo del banco, se puso a llorar y nosotros tuvimos que convencerlo de que no. Para nosotros era una imagen muy impresionante porque entendíamos y no entendíamos, ¿no? O sea, y por supuesto entendíamos, pero esa reacción nos sobrecogía, nos parecía inesperada. Yo creo que los años 90 fueron así, fueron muy así. Ahora hay menos miedo. Yo creo que no hay miedo. Hay una generación entera que tiene 20, 22 años, que nació en democracia y que incluso les cuesta entender unos años 90 paralizados, llenos de preguntas, llenos de incertidumbre. Y claro, en rigor fue un tiempo donde había mucho miedo porque todo era muy... O sea, uno podría decir, ¿por qué no hicieron esto y esto otro? Y de hecho hay que decirlo. Pero también era cierto que estaba Pinochet todavía en el poder. O sea, decir que la democracia regresó con el triunfo del no, está bien, eso es lo que aparentemente ocurrió, pero Pinochet siguió en el poder, fue senador vitalicio, todo se hizo a su modo, hasta que, bueno, lo tomaron preso y qué sé yo. O sea, como, si lo vemos rigurosamente, fue un proceso muy gradual, ¿no? Y todavía quedan, por supuesto, muchos enclaves autoritarios en Chile. Esto mismo de que en cualquier manifestación, de la índole que sea, sueltan las bombas lacrimógenas de inmediato, ¿no? Se ve en las noticias, ustedes lo ven acá. No sé, estudiantes, pero también no sé si los pescadores o los movimientos de reivindicaciones de los mapuches
si cualquiera realiza una manifestación, primero se reprime de inmediato, sobre todo en este gobierno, hay que decirlo, y enseguida con bombas lacrimógenas, que están prohibidas en muchas partes, ¿no? O sea, hay muchos países donde si la policía saca bombas lacrimógenas, eso es un escándalo que sale en la portada de los diarios, ¿no? Para nosotros es normal, ¿no? A casi nadie le escandaliza eso, ¿no? Y esos enclaves autoritarios, por ejemplo, en la policía, ¿no? Parece que... y sin embargo, claro, yo creo que hoy hay menos miedo, o no hay miedo, ¿no? El año pasado fue hermoso como los jóvenes lograron que sus padres y sus abuelos y sus hermanitos chicos salieran a la calle a cacerolear y a protestar. Lo triste es que no se logró nada aún, ¿no? Pero yo creo que sí se va a lograr. Y de hecho creo que las elecciones del domingo pasado son significativas en ese sentido. O sea, se derrocó y creo que sí es el verbo, derrocar a varios alcaldes que estaban muy identificados con la derecha, ¿no? Yo voy a cortar aquí abruptamente esta entrevista por una razón muy poderosa. Y es que quiero tener el placer de volver a conversar con usted en otra ocasión. Señor Alejandro Zambara, muchísimas gracias por recibirnos hoy. Bueno, gracias a ustedes.